Berserk Lost Children. Tras ese primer vídeo en el que hemos hecho un rápido recorrido por todo este arco argumental, ya estamos en condiciones de entender por qué este arco es una recreación de la historia de Gatsu y Griffith, pero tomando como protagonista a dos niñas pequeñas y esos problemas particulares que tienen estas dos, lo cual hace que sea similar en muchos puntos, pero a la vez distinto. Como vamos a ver, las similitudes y los puntos en común entre estas dos parejas, la pareja de Gatsu y Griffith y la pareja de Jill y Rosane, son numerosas, pero no solo eso, sino que la propia relación entre ellos es similar. Rosane vive en una familia abusiva, siendo maltratada con frecuencia y con un padre que le dice de manera habitual que su madre es una mujer sin ningún pudor ni moralidad y que él no es su verdadero padre. Su día a día es un completo infierno y comienza a refugiarse en diversas actividades para buscar un lugar en el que poder sentirse a gusto y huir de ese sufrimiento. Puro escapismo. Y entonces comienza a obsesionarse de manera extrema con sus sueños y sus fantasías. En el caso de Rosane es con esa historia de Pikafu y esa obsesión que sentía por los elfos. Esto nos recuerda a Griffith. Si bien no sabemos casi nada del pasado de Griffith, Griffith es una persona que desde muy pequeño podemos ver cómo estaba obsesionado por sus sueños propios y sus delirios de grandeza, y cómo siempre soñó con obtener su propio reino en el que no hubiera estratos ni castas sociales, no hubiera esas diferencias entre nobles y plebeyos, y todos pudiesen optar a todo. Cuando lo vemos en esos cortos flashbacks corriendo por las calles de esa ciudad en la que vivía y cómo miraba con admiración ese castillo a lo lejos, esa mirada es de alguien que se encuentra lejos de ese lugar, que no forma parte de esa sociedad y que no tenía acceso a esos privilegios ni a ese confort de los estratos altos de la sociedad. Y en ambos casos, tanto Griffith como Rosane fueron llevados al límite y acabaron sacrificando todo por una oportunidad de conseguir eso por lo que tanto suspiraban. Jill ejerce de Gatsu en esta relación que tienen, pero no solo en la relación, sino que individualmente tiene ciertos puntos en común con nuestro protagonista. Vemos una escena que si se lee rápido uno puede incluso pasarlo por alto, cómo los amigos de su padre se disculpan por lo que pasó la noche anterior. No se nos dice qué pasó la noche anterior, pero esa misma noche vemos cómo uno de estos amigos de su padre, bebiendo con él en su casa, intenta adentrarse en la habitación de Jill y ésta se ve forzada a trancar la puerta y se pasa toda la noche llorando. Es obvio que Jill está siendo violada con frecuencia por los amigos de su padre. No vemos que su padre la esté vendiendo, pero si nos fijamos bien en todos ellos, vemos cómo estos amigos de su padre visten con ropas evidentemente más caras que las de su padre y tienen una apariencia mucho más cuidada. La aldea en la que viven es una aldea con poca gente y fuertemente atizada por la pobreza, y estos dos individuos son los únicos individuos que vemos que vistan con estas ropas, mientras que la familia de Jill es evidentemente muy pobre. Aunque no se nos diga, todo nos hace pensar que Jill está siendo vendida sin ningún tipo de misericordia ni piedad por su padre a esos amigos con más dinero que él para que estos la violen, y parece que ocurre con bastante frecuencia. Esto nos recuerda a la violación que sufrió Gatsu. Ese hombre que ejercía como figura paterna para Gatsu, Gambino, lo vendió a Donovan y este abusó de él durante toda una noche. Este incidente marcó profundamente a Gatsu y moldeó ciertamente su personalidad. Hizo que Gatsu sintiese un fuerte rechazo a ser tocado y a que la gente se acercase a él tanto física como emocionalmente. Y es que no fue solo el daño físico de la violación, fue ese daño psicológico, ese daño espiritual que sintió por haber sido vendido por ese hombre al que veía como si fuera un padre, Gambino. Pero Jill no tiene ese sueño que tenía Rosane, no tiene ese algo y se encuentra fuertemente perdida, sin un lugar al que pertenecer y sin saber muy bien qué hacer. Esta escena bajo el cielo estrellado con una Jill llena de miedo e inseguridad recuerda a ese Gatsu huyendo tras haber matado a Gambino y haber matado a todos los lobos. Un Gatsu que siempre estuvo perdido, buscando un lugar al que pertenecer. Y es por eso que Jill seguía a Rosane a todas partes como si de una hermana mayor se tratase. Y si individualmente encontramos muchos puntos en común entre Rosane, Griffith, Jill y Gatsu, en lo que respecta a sus relaciones se parecen aún mucho más. Jill siente una profunda veneración por Rosane. Esta es para Jill una hermana mayor. Vemos como Rosane es una chica muy valiente que le gusta jugar por la montaña, en el río y capturar todo tipo de animales e insectos. Pero no solo eso, sino que Rosane siempre intenta mantener este aspecto de niña fuerte y sin miedo delante de Jill. Rosane forzaba esa sonrisa siempre delante de ella para que no solo ésta no se preocupase, sino porque era realmente importante para ella que fuera vista por Jill con admiración. Muy similar a como Griffith se preocupaba por ser siempre percibido por Gatsu y por la banda del halcón como un ser casi perfecto, impasible y siempre de buen humor y al que nada lo afectaba, pero que en realidad era un hombre al que una gran oscuridad lo rodeaba.
Es muy similar a esa veneración que Gatsu comenzó a sentir por Griffith, viéndolo como alguien de una bravura y con una cantidad de recursos ilimitado. Y esto no acaba aquí, sino que del mismo modo como Griffith veía a Gatsu, esos sentimientos de Griffith por Gatsu que iban más allá de la amistad, vemos como Rosane siente también un cierto amor romántico por Jill. No obstante, aunque hay mucho en común entre estas dos parejas, no todo es igual. Si bien los cuatro representan el dolor que supone el haber nacido en medio de una circunstancia llena de pobreza, maltrato y un constante sufrimiento que los lleva al límite físico y psicológico, la verdadera tragedia de Lost Children es que lo sufren dos niñas completamente impotentes y sin capacidad para hacer nada. En medio de un pueblo perdido, pobre, sin recursos y sin nadie que las ayude, ¿qué van a poder hacer estas dos niñas pequeñas contra esos padres y esos vecinos abusivos y maltratadores? Rosane llega a su límite y se le da una sola oportunidad de escapar de todo ese sufrimiento, y Rosane la acepta. Pero si bien ellas mismas no tuvieron ninguna oportunidad de escapar y se vieron vencidas por la situación, aparece algo externo que restablecerá un cierto orden: Gatsu, el protagonista. Y aquí llegamos a la conclusión de por qué no se puede decir que Lost Children sea relleno. Y es que vemos a un Gatsu ciertamente afectado por Jill. Gatsu se ve a sí mismo cuando mira a Jill y por eso le molesta tanto la presencia de esta niña. Se ve a sí mismo de pequeño, atrapado en su propia circunstancia, y también se ve a sí mismo, tal y como Jill ha sido arrasada por la decisión de Rosane de utilizar el Behelit y llevar a cabo el sacrificio final, su vida también cayó en el caos después de que Griffith aceptase el sacrificio y renaciese como Femto. Y a lo largo de todos estos capítulos de Lost Children vemos a un Gatsu acercándose a su límite físico y psicológico, discutiendo con todo el mundo y a punto de morir en numerosas ocasiones, ya sea luchando contra los pseudoapóstoles creados por Rosane o contra Rosane misma. Y es aquí entonces cuando finalmente Gatsu comienza a comprender que esta guerra no puede lucharla solo, y tendrá que comenzar a aceptar y dejar que otros se acerquen a él, comenzando por el propio Pakku, y luego, como podremos ver, con Isidoro, Farnese y Serpico.